Manuel Ramos Medina, quien precisamente se dirige en estos momentos al Museo Sumaya y me ha pedido darle la bienvenida al director del Museo Sumaya y asimismo, bueno, pues dar por terminado este curso que ha sido intenso, pero nos ha dejado unas reflexiones muy interesantes. El martes pasado apenas tuvimos una sesión formidable y seguramente hoy tendremos una sesión muy enriquecedora y también formidable. Yo le quiero pedir al maestro Alfonso Miranda si puede decirnos algunas palabras para este fin de curso antes de iniciar su clase. Muchas gracias, maestro Alfonso Miranda. No, por el contrario, de verdad que bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes. El compromiso desde Fundación Carlos Slim es poder dar continuidad a un análisis que nos dé perspectiva y prospectiva sobre nuestro devenir. Un ciclo que fue muy exitoso, con una nutrida participación, componentes de un nivel académico destacadísimo y que permitió poder estar en contacto a través de una mirada particular sobre un acontecer que pareciera una herida subsanada, pero que cuando encontramos y rastreamos lo que ha implicado esta gesta revolucionaria, entendemos mucho más un presente a veces convulso, confrontado, y finalmente también esta realidad de los cursos nos permite entendernos y construir una mejor realidad. Así es que estaremos ciertos que será pues esta la última sesión que nos dé una perspectiva a partir del arte, una de las manifestaciones más sensibles del ser humano, y que nos podrá también introducir hacia pues nuevas vertientes, y el año entrante poder continuar con pues la presencia de todas, de todos, y poder fortalecer esta oferta académica desde pues Fundación Carlos Slim a través del Centro de Estudios de Historia de México, y a nombre del doctor Manuel Ramos Medina, pues agradecerles su presencia, su participación, y esperemos que sea una última sesión que no desentone en la dinámica de lo que ha sido estas sesiones. Muchas gracias, Rubén, por todo el apoyo, y por supuesto a todos los equipos que nos hacen posible estar en comunicación con todas y con todos. Gracias, Alfonso. Y de igual manera el doctor Alfredo Bueno no ha podido conectarse, pero agradecemos también a la Universidad de Anáhuac el empeño que ha puesto en estos 3 módulos, el apoyo que ha dado, y seguramente no será la última ocasión en que vean estas 3 instituciones juntas. De pronto Museo Sumaya y Centro de Estudios tienen planes para el próximo año, como ya he comentado, paulatinamente se las irá brindando la información. Y bueno, después de 17 sesiones de política y de batallas y de todo, el arte siempre es un aliciente. La sesión pasada con el doctor Pavel Granados, magnífica, y hoy seguramente el maestro Alfonso Miranda también nos presentará esta sesión de arte y artistas de la revolución de una manera pues igualmente formidable. Voy a leer un breve currículum tuyo, Alfonso. Alfonso Miranda Márquez es licenciado en Historia y maestro en Arte, con especialidad en decodificación de la imagen, lo que le ha permitido dedicarse al estudio y difusión de las disciplinas artísticas mediante conferencias, visitas guiadas y numerosas publicaciones como autor y coautor, entre las que destacan El Cacao, Metáfora Novohispana e Historia de México, Conquista, Virreinato e Independencia. Asimismo es columnista de las revistas Relatos de Historia y Museo Sumaya. En 2003 ingresó a la Fundación Carlos Slim como curador académico. En Museo Sumaya ha realizado diversas exposiciones dentro y fuera de la República Mexicana, con nuevas lecturas de la obra de David Alfaro Siqueiros y Auguste Rodin, cuya colección más importante fuera de Francia pertenece a este acervo. En 2006 asumió la dirección del Museo Sumaya Plaza Loreto y Plaza Carso. Desde el 2003 es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, y a partir del 2015 es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. A partir de julio de 2017 es director cultural del Museo Sumaya, y en 2019 asumió la presidencia de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Sección México. Es coeditor de la revista digital de crítica y crónica de arte La Domadora, y una persona que siempre está apoyando al Centro de Estudios de Historia de México. Muchas gracias, Alfonso, y te dejamos la palabra.
Muchas gracias, Rubén. Pues desafortunadamente con el celular voy a tener que yo cerrar esta cámara, pero las imágenes las van a poder ver y proyectar porque nos está ayudando Sol Piñeiro. Así es que voy a apagar esta cámara, pero estaré muy atento de sus comentarios en el chat. Los estaré escuchando y estoy cierto que podremos tener una sesión positiva. Bueno, pues comencemos. Y en realidad, bueno, pues la cuestión que nos permite entender la Revolución Mexicana a través del arte es algo muy cercano a lo que en realidad nos posibilita estar cercano a manifestaciones que pues trascienden al proceso creativo y que llevan a la resignificación de la imagen misma. En ese sentido, cuando vemos esta primera imagen del Manifiesto a la Nación de Francisco I. Madero, una pieza del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, pues nos lleva a entender que no necesariamente todas las digamos, las características que podamos entender del arte se están dando a la par en un proceso histórico común. Y es algo que pues es lógico, si estamos en un medio de una gesta, no va a haber quizá la atención inmediata que nos lleve a la representación plástica. Sin embargo, en el proceso de Revolución Mexicana, esto no es la condición. A ver, me explico. A diferencia de lo que representó la conquista de México, pues no teníamos a soldados, artistas en las huestes de Hernán Cortés, que nos llevaran a entender pues cómo fue exactamente lo acontecido en Templo Mayor o en distintas partes de México Tenochtitlan. Quizá un ejemplo que podríamos entender en México ya del siglo XIX, pues fue esta intervención norteamericana en 1848 que nos llevó a tener en los ejércitos norteamericanos a un personaje como Conrad White Chapman, que describía cómo habían sido la organización de los batallones, atestiguaba ciertos esquemas de batalla, pero pues él se dedicó más al paisaje y de hecho pues se avecindó en México y ahí como artista y ya no como soldado, pues se ganó la vida como paisajista. Sin embargo, en el caso de la Revolución Mexicana, vamos a ver un discurso a la par y sí soldados, artistas intervinieron en la revolución y esto pues resulta francamente inédito. Aquí en el Manifiesto de la Nación, una sentencia como sufragio efectivo, no reelección, fue lanzado el 5 de octubre de 1910 y ya había en el caldo de cultivo de las manifestaciones un recelo a lo que había sido un endurecimiento de las políticas porfirianas que llevó a una representación sin lugar a dudas manifiesta y copiosamente atractiva que sería la estampa. Recordemos que el grabado es la plancha que el artista graba y a partir de ahí se estampa sobre el papel y eso le permite pues tener una reproductibilidad francamente asombrosa e inundar con un costo menor pues de panfletos, de mensajes, a veces subversivos, y la Revolución Mexicana fue cabal. Quiero aclarar que en realidad las representaciones que vamos a ver en imágenes, en su gran mayoría son
obra de Museo Sumaya de la Fundación Carlos Slim y no, y vamos a encontrar grandísimos ejemplos en otras latitudes, pero como pues no tenemos tanto tiempo, pues centraré los esfuerzos a partir del patrimonio visual de Fundación Carlos Slim. Y es así que si vemos la siguiente, encontramos una representación, ya nos está ayudando, no, ya estoy atendiendo al chat y nos dicen el repetir el nombre del paisajista, ya nos los contestó Sol Piñeiro, es Conrad Weiss Chapman. Este artista sí describió, digamos, pasajes de la guerra entre México y Estados Unidos, y él, formando parte de los ejércitos norteamericanos, decidió quedarse en nuestro país y describir sobre todo escenas de paisaje con inserciones de la vida cotidiana. No obstante, aquí encontramos a una de las talleres más importantes desde Aguascalientes y que desde Occidente, pues realmente hicieron imágenes que tienen profundo sentido en y durante la Revolución Mexicana, pero también, por supuesto, en un mundo inmediato anterior. Y es el caso de Vanegas Arroyo y José Guadalupe Posada. Estos personajes van a crear una estela de pues representaciones que nos llevan hacia la codificación de uno de los elementos señeros dentro de la Revolución Mexicana, como lo será la calavera garbancera. Y este remate de calaveras alegres y muy bundungueras, las que hoy son empolvadas garbanceras, pararán en deformes calaveras. Para nosotros, esta imagen en realidad podría representar un sentido propio del Día de Muertos, y es que pues la Catrina fue llevada desde la imagen ideada por José Guadalupe Posada hasta ser retomada por Diego Rivera a pues un imaginario propio y extraño de lo que sería el sentido de la muerte. Pero tendríamos que anotar que no es así. No nace para el Día de Muertos y no es en un primer sentido prototípico una relación con la muerte, sino con la ironía, con la sátira y con la crítica social, con un profundo sentido de crítica social. Bajo este derrotero es que José Guadalupe Posada, dentro de la imprenta de Vanegas Arroyo, hace que esta sea una imagen de aquellos personajes que, teniendo sangre indígena, que vendían garbanzo, adoptaban modas o modismos, incluso sombreros, que tenían que ver con una moda extranjera, primero norteamericana y muy propiamente del porfiriato, ademanes, palabras, a lo mejor no bien pronunciadas, pero que eran en realidad un ser y un sentido de la cultura francesa, que bien los científicos que estaban rodeando el gabinete del general Porfirio Díaz habían consolidado y habían no solamente introducido, sino embellecido las ciudades de México, las más importantes, a partir de un estilo francés. Lo vemos en teatro, lo vemos en moda de usos y costumbres, también lo vemos en ciertos platillos y en la arquitectura máxima que pues tendremos desde Chihuahua hasta la propia Yucatán y por supuesto Ciudad de México, de Colima a Veracruz, encontraremos estas representaciones afrancesadas y es justamente el sentido de la Catrina
como la propia palabra también tiene esta acepción, el Catrín y la Catrina, personajes que simulan ser algo que no son y que representan esa crítica férrea a una sociedad que quiere aparentar algo y que cuando tiene este escaño, por más pequeño que sea, se aleja de del terruño, se aleja de donde en realidad partió. Y esa es la crítica real de Posada. Vemos la que sigue porque codificará también una muestra de elementos que pues nos llevan a los pecados capitales, pero que están atentando justamente a aquel personaje que vemos viste no un muy estricto traje, no lleva corbatín, no está roto, es decir, no es un pobre, pero es un pretendiente de ser una clase que no la tiene, está con el cabello desarreglado y al mismo tiempo acechado por los demonios que tienen en su cuerpo la representación de los Pero, pecados capitales. Si fuesen tan amables de apagar sus micrófonos, podremos, si fuesen, por favor, tan amables de apagar sus micrófonos, y estoy atendiendo al chat. Ahora, o si no, Rubén, si pudieras hacernos favor de apagar los micrófonos, porque a lo mejor no nos escuchan. Ahora contestaré la... Sí, les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, porque no pueden estar interrumpiendo la clase. Muchas gracias. Ya los silenciamos, Alfonso. Muchas gracias, y lo que haremos es ahora contestaré las preguntas en el chat. Sé que ya hay una ahí, acabo esta idea y atiendo lo de Saturnino Herrán. Pero en realidad vemos que en los cuerpos de los demonios aparecen pues estos pecados que están incomodando y llevando del buen camino a un alma hacia el pecado, y que de una manera de burla, pues lo vemos que solamente ataca a la clase de nuevo, que pretende ser algo que no es. Y junto, pues un papel nodal que representará dentro de la gesta de la revolución o de las revoluciones mexicanas, porque no está unificado evidentemente las facciones, entendemos pues el papel de las soldaderas y el propio José Guadalupe Posada, dando cuenta de la participación femenina, que no nada más era correo, como generalmente se pensaba, o alimento para las tropas, que por supuesto sería ya un papel decisivo, el de correo o el de cocineros de las tropas revolucionarias. Aquí lo que encontramos es la participación activa, es decir, con armas. En un principio, las soldaderas llevaban municiones para proveer del parqué de guerra a las tropas, pero muy pronto se volvieron, además de proveedoras de parqué, además de correos, personajes sustanciales para las batallas, que llegaran por un frente distinto y que, pues, si a lontananza veían un grupo de mujeres, pareciera que no iban a hacer una amenaza, y después ya pues abrían fuego y abrían un flanco para debilitar a las tropas, y que el flanco principal fuese derribado y aniquilado. Pero también ya en la maduración del término se volvieron personajes dentro de los ejércitos revolucionarios activamente, es decir, había hombres y había mujeres a caballo, con rifle en mano, con canana, y a partir de ahí, pues la revolución pudo tener el sentido y los más amplios para contenerlos. Y bueno, dentro de las mismas tropas, pues también había una necesidad de proveer fondos
que le llevaran a sostener la causa. Recordemos que no había una banca común y esto nos llevaría a que cada facción revolucionaria pudiese imprimir sus propios billetes o en realidad tener la acuñación de sus propias monedas. En este sentido, vemos la que sigue, las tropas villistas, y que también, por supuesto, tienen que ver con arte, aparece la emisión villista de un peso, vemos que es la seca de Parral para 1913 y aparece precisamente con la circunferencia perfecta, como tiene un círculo justo entre la E y la S de la palabra peso, y bueno, interrumpida por el uno, eh, se le ha popularmente conocido esta numisma como el peso de bolita. Tiene pues este círculo como si fuese una bola, bueno, y esto también había una intencionalidad, pues que la revolución era muy importante, del vámonos en bola, es decir, vámonos, no importa la pericia en la sujeción de armas y en cómo las puedo utilizar, bueno, pero lo copioso de un grupo podía ayudar a ganar una plaza o sostener la plaza. Entonces, posiblemente también tendría que ver a este sentido de la bola con el peso de bolita, y esto se dio para, de nuevo, las tropas villistas. También habrá milimbiques, pero no son parte de la colección de Fundación Carlos Slim, ni del Centro de Estudios, ni de Museo Sumaya, entonces pues no los presentamos. Estos billetes que también pues daban un soporte monetario, financiero a las tropas, y nos quedamos con los ejemplos que tenemos. También pues habrá otro tipo de numismas que ahora veremos, no en este momento, y que solamente traigo a cuenta los ejemplares mejor conservados y más famosos durante la Revolución. Pero bueno, nos pregunta Ernesto de Jesús Espinosa que en las obras de arte que pintó Saturnino Herrán, un pintor mexicano poco divulgado, es decir, obras de arte que pintó él y su visión de la Revolución Mexicana. Efectivamente, el primer muralista que aparece en la escena de la plástica nacional Ahorita no, fue Calavesa, necesitamos una cinta. otra vez están los micrófonos prendidos, les ruego por favor si pueden apagarlos para que todos puedan escuchar, y también atendemos las fallas de internet de Carolina Jiménez, pues seguramente pues es un problema de conexión, a lo mejor algo como me está ocurriendo a mí con el audio de la plataforma, pero pues esperemos que se pueda subsanar. En el acervo de Fundación Carlos Slim no contamos con obra de Saturnino Herrán. Sin embargo, fue un personaje cabal para entender el sincretismo más que de la Revolución Mexicana, porque no es que pintara propiamente la gesta revolucionaria, pintó tipos populares que ya habían sido codificados desde mediados del siglo XIX por los artistas viajeros y difundidos a través de la plástica, por ejemplo, de las estampas de Claudio Linati, donde encontramos pues al lechero, al que vende café en la calle, al que la tortillera, el campesino, el recolector de leña, el carbonero, la carbonera, y esos tipos populares los va a llevar a la grandilocuencia el propio Saturnino Herrán. Decimos que es el primer muralista, aunque en realidad el primer mural que busca hacerlo no lo pudo llevar a cabo y solo quedaron los bocetos que se encuentran actualmente en la colección del Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. También es curioso, pues ahora tan de boga estos narcoestados y una narcocultura,
cómo hemos visto en decomisos que Félix Gallardo, uno de los capos máximos del inicio de lo que se convertiría en esta guerra funesta que está acabando con mexicanas, con mexicanos, bueno, pero allá en los 70, en lo que fue el principio del cártel de Guadalajara, sabemos que él fue uno de los máximos coleccionistas de obra de Saturnino Herrán y que pues no sabemos el paradero de estos bienes. Sabemos por calendarios, sabemos por fotografías, por anuarios que están ahí anotados, que tenía obra él, por incluso facturas. Cuando se han decomisado, pero no sabemos si estas obras fueron decomisadas y no sabemos su paradero, o bien fueron destruidas, o están hasta la fecha en un espacio desconocido para la opinión pública. Pero bueno, sí, Saturnino Herrán, más que pintar la revolución, pintó los mexicanos, a las mexicanas. Su ofrenda, pues cuando vemos estos personajes cargando haces de flor de cempasúchil en una chinampa, o esta imagen doble de la Coatlicue y que se transfigura en su centro con el propio sacrificio de Jesús, pues se vuelve una imagen más que elocuente del sincretismo cultural de México. A ver, otra pregunta acá. Nos dicen cuál es su opinión de la propuesta del monero El Fisgón, que por encontrar unos cartones de Posada apoyando a Porfirio Díaz, dice que Posada era de derecha y no era de izquierda, como se ha manejado históricamente. En realidad, la crítica que se hace de Posada en su momento, pues era subversiva, no era apoyando a un régimen particular que estuviera a favor del gobierno de Aguascalientes. También es cierto que no hay ninguna caricatura de Posada en contra de Porfirio Díaz como tal. Obviamente son nuevos estos tiempos cuando vemos a través de los memes y de la caricatura y de las redes sociales cómo podemos encontrar una mayor libertad para atacar un personaje, y sabemos pues que una mala caricatura de Porfirio Díaz pudiera ser portavoz de muerte. Estamos hablando del tiempo previo digamos, de la revolución. Durante ya la revolución, pues sí encontramos cartones que van en contra del presidente en turno. Sin embargo, esto podía llevar efectivamente al cadalso al personaje que lo portara o al personaje que lo realizara. Y por supuesto, pues no iba a ser una imprenta que tuviera nombre, dirección y domicilio completo, pues no, los iban a terminar. Entonces, pareciera que esta es la sentencia que hace el Fisgón, que no hay un contundente ataque al gobierno de Porfirio Díaz, ni siquiera de su entorno más próximo, y de ahí que diga pues que es un personaje de derecha y no de izquierda, como lo leyó, porque así lo leyó el propio Diego Rivera, de Gerardo Murillo, Doctor Atl, y muchos otros artistas que ya en tiempos revolucionarios y postrevolucionarios encumbraron la base de el propio José Guadalupe Posada. Pero es verdad que hoy está en crisis la fuerza ideológica de Posada. Yo diría que habría que matizarla. No creo que sea un personaje de derecha ni apoyando el régimen porfirista, pero quizá tampoco es de ultra izquierda y no es el anarquismo que veremos con el Aguizotle y otras medios de impresión que poblaron la Revolución Mexicana.
Otra pregunta, dice Elizabeth, ¿sería demasiado extremo considerar que entre las clases populares no hubiera manifestaciones artísticas, salvo los referidos casos de Posada y Saturnino Ran, o todavía están por descubrirse trabajos plásticos de clases modestas? No, Elizabeth, perdón, no es que yo nunca dije que Posada fuera modesto, por el contrario, no era modesto, tenía su propio taller y era un artista. No creo que, tampoco quiero decir con esto que tenía copiosos recursos, pero Venegas Arroyo no es que tuviesen medios limitados. Y por otro lado, tampoco y jamás diría que el arte tiene que proceder de alguien que tuviese recursos. No quiero que esto bajo ninguna manera se pudiese malinterpretar mi dicho. Nunca lo dije y no lo creo, no estoy convencido de ello, y veremos que artistas que no tienen unos medios económicos elevados, pues sí, evidentemente participaron en el programa plástico de la Revolución Mexicana, pero no creo que yo no podría decir que las imágenes de Guadalupe Posada sean modestas bajo ninguna circunstancia. Me parece uno de los grandes creadores, y porque sea una imagen a partir de la estampa, ya sea de la gilografía o de la calcografía o de la litografía, en realidad son en absoluto modestos. Me parece del más grande arte que tiene México, y que durante la Revolución Mexicana, previo a ello y post-revolucionariamente, va a ser un arma discursiva, un elemento ideológico que afinque una crítica o que sostenga un régimen, porque también los va a ver que van a apoyar el régimen en cuestión y ataquen otro régimen. Pero que haya muchos más artistas por descubrir que no estén consignados en los anales estéticos, también estoy cierto de ello, y que es trabajo de cruzar investigaciones, revisar archivos, ver pues quizá familias que tengan pues bienes y que tengan un investigador acceso a ellos, y a partir de ahí poder descubrir a nuevos creadores. ¿No cambia la imagen del peso de bolita? No, porque estoy contestando las preguntas del chat. Ojo que nosotros, le repito, las obras de Fundación Carlos Slim son las que estamos optando por esta sesión para difundirlas, y estoy contestando las preguntas del chat. No me pueden ver porque estoy en el teléfono móvil, porque tuve problemas de conexión, si es que no entraron en el inicio de la sesión. Ahora sí, la intención para continuar es poder establecer digamos, un artista con características muy comunes. Antes de pasar a la otra, ¿se puede catalogar una obra de izquierda o derecha cuando no exista tal catalogación ideológica a fines del siglo XX y principios supongo que quiso decir del siglo XX o principios del XXI, o no sé si es del XIX y principios del XX, no importa, cualquiera de las dos? Podríamos decir que hay una referencia, podríamos aludirla a un régimen. Para convenciones pues de estudio, no pensaríamos que un personaje como Porfirio Díaz le estemos diciendo que es un personaje de izquierda, y cuando vemos a un personaje como Emiliano Zapata, esa categoría de izquierda la ha abrazado a posteriori los elementos que sigan consignando digamos, ideologías que propiamente son de la izquierda. Entonces, pues tendría que contestar, no podríamos ocuparla, pero saben a qué me estoy refiriendo cuando digo de izquierda o de derecha. Y finalmente, personajes que a posteriori hicieron obras, sí tuvieron una filiación política, y sus obras categóricamente tuvieron esta afiliación. Y más en la Revolución Mexicana. Un personaje como David Alfaro Siqueiros, sus obras sabían que eran de izquierda, él así las define, son comunistas y buscan un objetivo ideológico
común. De ahí categorizaciones absolutas. Entonces, Marta Silvia, sí podríamos decir que muchos artistas y sus obras en sí mismas podrían ser categorizadas como de izquierda. No así de derecha, no así de derecha. Son muy pocos los ejemplos de cartones apoyando a un régimen que podríamos decir, bueno, tienen una filiación tal. Pero hoy sí podríamos ver que pues, en lo que se ha denominado la etapa histórica del neoliberalismo, hubo artistas que apoyaron el régimen y entonces sus obras pues son neoliberales. Y quizá ante esta forma dicotómica de estudiarlas podríamos tildarlas de obra de derecha. Nos dice Ángel Rafael la importancia del gobernador Teodoro Deza en becar a Diego Rivera para Francia y Enrique Guerra, el escultor. Sí, y muchos otros. Veremos un programa ahora vamos. Pero sí, avanzamos si no, nos vamos comiendo el tiempo y hay muchas obras que valen la pena ver. Ahora sí, vamos con otro artista que resulta cabal, vemos la que sigue, que es un personaje muy complejo en su forma de atención. Gerardo Murillo, Doctor Atl. Él ha hecho pues un imaginario plástico que podríamos decir que nada tendría que ver con la revolución, pues más que el tiempo que la vive y el tiempo después que la resignifica. No obstante, es un personaje que tiene todos los sentidos postrevolucionarios y uno de los eslabones para entender la hoy muy concreta y muy sólida Escuela Mexicana de Pintura. La Escuela Mexicana de Pintura nace desde la Academia de San Carlos, pero muy pronto se opone a ella. Es decir, estudian en la Academia de San Carlos, ya sea clases diurnas o clases nocturnas, y hacen una huelga, una arenga que encabeza el propio doctor Atl en contra del status quo que está refrendando la academia, que no está aludiendo a esas clases desprotegidas, que no está responsabilizándose políticamente de nada ni de nadie. Y es en ese sentido que un geólogo, pero pues que dio un repertorio fascinante del paisaje, se opone al paisaje moderno y modernista mexicano que encabezaba el propio José María Velasco. Y es un paisaje distinto. Vemos, aunque es una obra de 1946, vemos lo que implica el Paricutín en su erupción. Y no está hablando solo del Paricutín, está hablando desde la tierra, está hablando de la entraña, está hablando del sentido. Vemos la anterior, por favor, Sol. Esto está hecho, gracias, con un stencil y degradando la tinta para crear todo un sentido de la orografía nacional. Y eso tiene y cabalga entre la estampa y lo que será la acuarela. Estos esténciles nos llevan a una modernidad plástica que resulta altamente atractiva. Y por otro lado, pues entendemos la formación del volcán, efectivamente, Luz María Silva Ortiz, el que sigue, ahora sí, es el Paricutín, este nacimiento. Él como geólogo es el que está pues viendo nacer, eso atrae a propios y extraños científicos, y bueno, un artista también como lo fue Gerardo Murillo Cornadó, doctor Atl, para entender pues el nacimiento de un volcán con el conocimiento científico de la fecha, verlo nacer, documentarlo, incluso pues en helicóptero sobrevolar la zona y tener estas vistas aéreas, esta introducción
del horizonte curvo, de la línea de lo curvilíneo, que nos lleva a entender cómo el ojo ve. Como científico, Dr. Atl tiene pues todas estas herramientas para introducir fundir los colores en la retina y crear una experiencia realmente envolvente en la atmósfera de la obra y en los ojos del espectador. Recordemos que Dr. Atl, pues es un nombre, el Atl, pues se lo da Leopoldo Lugones. Hay dos leyendas detrás de el nombre de Dr. Atl. Atl en náhuatl, agua. Y es que él pues estaba llegando a Italia para pues doctorarse y pues como científico, y resulta que iba a sufrir un naufragio. Quien ha estado cerca de Dr. Atl pareciera que más bien pues hubo una turbulencia y que esto lo exaltaba y exageraba el propio Gerardo Murillo cuando relataba el acontecimiento. Pero la más contundente de las explicaciones para llamarlo Atl es que cuando adquiere pues su título de doctor, pues fue sumergido en una tina con champán, y de ahí pues le dijeron: tú ahora, de ahora en adelante, serás Doctor Agua, Doctor Atl. Un personaje, justo Marta Silvia, ya vimos, es justo esto es lo que estoy contestando. De ahí viene el término de Doctor Atl, y él lo asume como tal, como una forma de rastrear una herencia del pasado mesoamericano que se debe exaltar de una forma muy rápido en lo que serán las conciencias, en los usos y costumbres, pero también en la plástica. Esta exaltación de un indígena de una forma bastante superficial quizá, no etnográfica, no con un conocimiento que hoy entendemos del indigenismo, sino con esta idea de que el campesino, el que vive de la tierra, por vivir en ella, es prácticamente un producto y un resultado de los siglos, pero prácticamente sin alteración, como si pudiéramos decir que el maya del siglo XX, de fines del siglo XIX y principios del XX, era prácticamente el maya del tiempo anterior a la conquista. Algo que evidentemente no es así, y que si bien hay usos y costumbres y formas de pensamiento y codificaciones que resultan ancestrales, son entes, y así debemos entenderlos, entes del siglo XXI. Nuestros indígenas no es el indígena del pasado, pero bueno, esta es la forma en que empiezan a abordarlos. Vemos la que sigue, vean estos paisajes, vean esas coloraturas, vean esas formas de representación, o vean la que sigue, esta nube portentosa que en 1939 aproximadamente, que se fue representada, la llevó tanto Diego Rivera como la propia Frida Kahlo a la Exposición Internacional de San Francisco, en este parque que todavía se puede visitar y que da cuenta pues de lo que fueron esos pabellones para mostrar la modernidad en el planeta. Pues México lleva a Dr. Atl con este portento de nube, con esos colores, que además vale la pena subrayar que no es un óleo, no es una acuarela, no es un wash. El propio Dr. Atl, como científico, está mezclando, está afectando los pigmentos y está creando sus propias combinaciones en los llamados Atl Colors, es decir, resinas a veces sintéticas que tienen mayor brillantez y que permiten un secado rápido y una sobreposición
de color. No tengo que mezclar el color, se puede sobreponer el color. Algo muy complicado, evidentemente, que en ese momento, pues, era el óleo el medio más famoso. Y veremos que esta es la constante a partir de Dr. Atl, de una experimentación en el color. No sentirse satisfechos con los medios convencionales para poder crear. Vemos la que sigue, por favor. Y creo que tenemos que ir a avanzar mucho más rápido. Ahí vemos la nube. Vamos al que sigue, al autor que sigue, porque si no, no nos va a dar tiempo de nada. Vemos a Diego Rivera, un artista, perdón, nada más de Dr. Atl. Comentar que si bien decimos estas loas, pues exacto, con esta imagen. Digo, este es un mural que podemos ver en Museo Sumaya, en Plaza Carso, en la sala dedicada a 20 siglos de arte en México. Pero más allá de esto, quisiera abordar una filiación política muy compleja de Dr. Atl. Gerardo Murillo era antisemita y favoreció y estuvo pues incluso aplaudiendo cualquier acción que tuviese que ver con el nacionalsocialismo alemán desde México. Recordemos que México fue pro-nazi y que había campos de concentración en Chihuahua, ojo, no de exterminio, y que pues esta imagen idílica que tenemos de que el mexicano siempre recibe al extranjero, perdón, quien se lo crea, es completamente falsa. Podemos verlo hoy en día con los migrantes centroamericanos. Ay, no, nos van a arrebatar el trabajo. Ay, no, no. Y entonces vemos atrocidades en nuestra frontera sur, y no hay absolutamente nada de esta imagen que nos queremos creer las y los mexicanos del abrazo fraterno, del que recibe al extranjero. Eso nada más lejano hay de ello. Y es el caso, pues, de un personaje como, pues, Dr. Atl, que si bien tiene estas manifestaciones, no podemos dejar de subrayar que habrá que matizarlas, que no podemos simplemente caernos rendidos ante la plástica, tenemos que también entender, pues, lo siniestro de un personaje que le hizo la vida imposible a muchas mujeres. Parece que fue pues si no violentador, pues casi violentador de mujeres muy jóvenes, incluso adolescentes o preadolescentes, y pues hoy era ante los ojos de una era del Me Too. Me parece fundamental subrayarlo y no solamente enaltecer los logros plásticos, sino entender lo complejo de un ser humano, y sin denostar su resolución plástica, pues ver de otros ojos. Una extraordinaria película titulada Sonora, nos dice Elizabeth Bisuet, hace referencia a la enorme discriminación y violencia ejercida sobre la población china sentada en México. Evidentemente, y no nada más, digamos, una película como Sonora, que es maravillosa, sino también la literatura, y saber cómo pues, los chinos en Mexicali, pues que fueron desplazados por la construcción del ferrocarril en la costa costa oeste de los Estados Unidos, migraron y aquí les fue fatal, les iba mejor con los malos tratos norteamericanos que con la población mexicana. Y sí, es una realidad muy, muy compleja. Pero bueno, ahora sí vemos a Diego Rivera, un artista que pues representa al indígena pero endulcorado, y no quiero que me lo tomen a mal, es un soberbio artista, muy interesante. Pero vean estas imágenes que resultan esquemáticas, donde no vemos a los rostros, vemos la que sigue, vemos este albañil y no entendemos el rostro. El primer mural que se hace en México no lo hizo Diego Rivera, pero pues tenemos solamente fotografías de él, y pues no, propiamente la cuna del muralismo siempre se ha sostenido que es el Anfiteatro Simón Bolívar en la Preparatoria Nacional, es decir, en el actual ex colegio de jesuita, el colegio de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México. Ahí la creación será el primer mural. Y cuando pues lo ven en los avances, tanto Vasconcelos como Torres Bodet le dicen, a ver, algo no está bien aquí.
es muy, no está mucho más cercano a la plástica europea que a la relación de México, y lo manda en tren hasta Tabasco, y que vaya a la zona maya y que se empape de los colores, de la gente, de los sabores de México, porque recordemos que Diego Rivera no vivió la Revolución Mexicana en el país. Él se fue a París y ahí realizó y emprendió un arte cubista fenomenal. Vemos la que sigue, y es también interesante abordar pues justo pues en lo que representa Diego Rivera en el extranjero, en los Estados Unidos, pues este pasaje controversial que a muchos, sobre todo socialistas, en ese momento enardecía los ánimos, y es la destrucción del mural que había hecho para el Rockefeller Center. Pero bueno, había un contrato, sabía muy claramente las cláusulas y sabía que no podía cambiar los bocetos aprobados. Era el contrato que tenía con Rockefeller, y había críticas hacia el capitalismo, pero no críticas tan evidentes. El mural pues tuvo que ser destruido después de muchos años, y le devolvieron el dinero que había, que se le había pues invertido al mural, se quitó, y hoy podemos verlo gracias a Marta R. Gómez vemos la que sigue, en el Palacio de Bellas Artes, en una escala menor, con adaptaciones diferentes, pero pues que será esta imagen de el hombre controlador del universo, donde aparecen Marx, Engels y los ejércitos socialistas, aparecerá Mao Zedong y pues diferentes personajes que pues ante los ojos del capitalismo, en el seno del capitalismo, evidentemente no iban a pasar. Mucho se dice que era una plástica pues como ultrajada, pero en realidad tendríamos que decir que había un contrato de por medio, y el personaje en cuestión no lo respetó, quiso sobrepasar ese límite, y finalmente el coleccionista, que fue un encargo, no lo aceptó. Vemos la que sigue. Eh, Escenas que son propias de Diego, estas maternidades que tienen que ver con Luis González y González, en una novela que me parece además en este curso muy interesante traer la colación, Pueblo en Vilo, y ver desde San José de Gracia cómo Luis González y González se refiere no a la patria, sino a la matria, y entender estas formas, a estas mujeres cargando a sus niños, ya sea en Yucatán, o vemos la que sigue en Papantla, con rostros que no las identificamos, no las diferenciamos. Y finalmente una imagen como la de la Tlaxcalteca, una obra poderosa, fuerte, que abrió con esta obra hoy en las colecciones de Museo Sumaya, el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México. Vemos la que sigue, sus murales pues son más que representativos. Aquí pues no, en la colección de Museo Sumaya pues tenemos una calca para el mural Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, una cuestión de 1952 para pactar la guerra de Corea, y pues está ofreciéndole la Paloma de la Paz, Stalin y Mao Zedong, a tres personajes icónicos de tres realidades, pues que las entendemos de esta manera, pues del bloque azul frente al bloque rojo. Está John Bull, el más chaparrito y en el fondo, en el medio Uncle Sam o el tío Sam. John Bull, perdón, refiere a un personaje de caricatura que pues iconiza a Gran Bretaña, Uncle Sam pues a la realidad norteamericana, y Marianne pues este personaje que pues llevó a una máxima expresión de la Croix con la libertad guiando al pueblo, y que pues representaría a Francia. Si vemos más allá del centro hacia la derecha, aparece la propia Frida Kahlo en silla de ruedas buscando la recolección de firmas.
Creo que sería importante mencionar que Julio Ruelas, José Guadalupe Posada, Saturnino Herrán y Doctor Atl representan un tipo de expresión artística muy diferente a la que empezarán a representar los muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David y Alfaro Siqueiros. Yo les digo que no sé si es extremadamente distinta. Cuando vemos las imágenes, eso es lo que nos hemos creído de los muralistas. Yo creo que Diego Rivera sí se parece a la estética de Saturnino Herrán y sí tiene mucho que ver con Dr. Atl en sus plásticas. Sin embargo, entiendo cuando decimos los murales de la Secretaría de Educación Pública, de Palacio Nacional, de Bellas Artes, que tienen otra índole, pero en realidad me parece que este punto de quiebre no será el propio no será Diego Rivera. Por eso no he hecho el punto de quiebre. Vemos la que sigue, aquí otra vez Papantla, o vemos la que sigue, Río Juchitán, en Oaxaca, la zona de la Sandunga. Me parece que esto tiene toda la conexión posible con Saturnino Herrán, con este mundo simbólico, es frente y vuelta, hecho para un amigo de Mario Moreno Cantinflas, en Cuernavaca, para una alberca, y tiene un sentido de Herrán, tiene un sentido incluso de Paul Gauguin, y vemos al artista muy brevemente el que sigue, encontramos a la referencia, y perdón, de Julio Ruelas, es un simbolista que me parece que se cuece completamente aparte y no lo traigo a colación, además de que las obras más importantes, nosotros solamente en Museo Sumaya tenemos una estampa, no contamos con los célebres y maravillosos dibujos de Saturnino, de Ruelas, ni tampoco de Saturnino Herrán, por eso subrayo que lo que estamos viendo es colección de Museo Sumaya. Bueno, pero vemos a un personaje que desde la realidad norteamericana pobló de imágenes extraordinarias como Alfredo Ramos Martínez. Quiero que observen este cambio de lo que hemos visto y su transición. Aquí encontramos que el soporte es propiamente papel periódico. Es el New York Times o Los Angeles Times el que está utilizando para crear también una forma elocuente del indígena, una forma elocuente de las representaciones donde vemos de nuevo, un indígena que no diferenciamos, que no sabemos su nombre, pero está presente. Vemos la que sigue, este mundo idealizado, muy propiamente del arte naif y que me parece que tiene una conexión con Diego Rivera, y vemos la que sigue, el estereotipo que tiene todo el sentido, pues también de la imagen de la morenita del Tepeyac, ¿no? Que estamos a días de celebrarla. Bueno, pues la Virgen de Guadalupe presente, y vemos esta ceremonia indígena con las velas, con la estampa de Guadalupe, de María de Guadalupe, sobre un periódico norteamericano. Eso me parece absolutamente excepcional. Y ahora sí, el punto de quiebre que nos está anunciando Luis González Hernández, acá en el chat, bueno, pues es el siguiente personaje. José de Jesús, José de Jesús Alfaro Siqueiros. Decimos, ¿pero quién es? Bueno, es cierto, tiene razón Elizabeth, es microhistoria, pero también está viéndose a partir de lo que implica una relación de corto y mediano plazo, además que tiene una pluma extraordinaria, y de hecho la propia Margot Glantz dice que es de sus, cito textual, novelas favoritas, prestándole, pero efectivamente es microhistoria y tiene todo el gran sentido, además en un gran relato, por supuesto que en un gran relato de un pueblo pues de San José de Gracia, ¿no? Allá en el occidente de México. Pero sí, acoto que tiene todo el sentido, Elizabeth,
estamos aludiendo a un trabajo pues de mentalidades y a partir de ahí de esta rama histórica de la microhistoria. El micro acercarnos al macro. Pero bueno, aludamos a este personaje y me dicen, no, pero ¿cómo es posible que llamarlo de otro nombre si su nombre es David Alfaro Siqueiros? Bueno, pues vemos la que sigue. Es precisamente el acta de nacimiento que hizo pública la maestra Raquel Tibol, donde propiamente aparece su nombre como José de Jesús Alfaro Siqueiros, nacido el 29 de diciembre de 1896 en Ciudad de México, en Arcos de Belén. Es decir, no es un oriundo de Santa Rosalía, hoy Ciudad Camargo, Chihuahua. Es chilango. Pues perdón, ya sé, me van a decir, chilango es el personaje que viene de provincia o de las provincias internas, como se decía en el siglo XIX, de los distintos estados de la República y se avecina en la ciudad. Hoy sabemos que bajo los nuevos diccionarios y cómo se usa por quien vive en la ciudad, hoy también podemos decirle chilango a quien nace en la capital de México. Entonces, pues no era oriundo del norte, fue vecino de Ciudad de México. Y este personaje, como bien subraya Ulises, cambia las condiciones, introduce nuevas variables y hace que la primera vanguardia en América Latina sea el muralismo mexicano, y dentro de esto, o sobre esto, la Escuela Mexicana de Pintura. Aplaudido por todas las latitudes, reconocido como un arte propio y original. La primera de las vanguardias. Si me dicen es que el barroco tiene un acento distinto, sí, pero el barroco nació en Europa. Cualquier otro ejercicio tendrá, bajo la mirada occidental, una relación, a menos que sea el arte mesoamericano, por supuesto, pero desde el siglo XVI hasta el siglo XX, todo arte había sido madurado, perfilado, acotado, resignificado, pero no había nacido en esta tierra como sí lo hace el muralismo. Y aquí, bueno, pues vale la pena aludir al personaje. Vemos una moneda que históricamente se le conoce como la villita, ¿no? O el muera huerta, a esta peso villita de los villistas, el muera huerta. ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Ahora hablamos del numisma, pero bueno, de muy joven y con un aprendizaje de los conocimientos estéticos que aprendió como alumno supernumerario de la Academia de San Carlos, y tras haber participado en la huelga estudiantil, la que les contaba con doctorado ante los anquilosados métodos académicos, se incorporó a las fuerzas revolucionarias contra el gobierno huertista. Y 4 años después, el propio David Alfaro Siqueiros se incorporaría a las fuerzas revolucionarias en contra del gobierno, en contra de Huerta, pero digamos de las tropas carrancistas, donde alcanza el grado de segundo capitán, capitán segundo en el Estado Mayor del general Manuel M. Diegues. Y ahí se suma cabalmente a la causa carrancista. En las huestes del batallón Mamá viajó por Veracruz, Chiapas y Oaxaca, primero como subteniente y luego como capitán segundo de División de Occidente, y participaría en la primera y segunda toma de Guadalajara, así como en la campaña de persecución de Pancho Villa por Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Es decir, es un soldado antes que ser un artista. Esto resulta cabal para entender el proceso, para entender lo que implica el personaje de David Alfaro Siqueiros, y de nuevo
una cuestión muy, muy importante de lo que pues será las imágenes que veremos. Esta idea del Muera Huerta, pues es una consigna prácticamente única. No hay otra moneda en el mundo que tenga pues que sea antilaudatoria. Generalmente, pues las monedas reconocen al personaje, y aquí es justamente denostativa. Pero también es cierto que quien traería esa moneda y fuera descubierto por los huertistas, pues le significaba su propia muerte. El personaje vemos la que sigue, el personaje de Siqueiros adopta. Bueno, ahora vemos el Manifiesto a la Nación del 26 de marzo de 1913, pues que hace, es el plan de Guadalupe de Venustiano Carranza, y este manifiesto pues da los pormenores de lo que será toda una cuestión de sustento que tenga que ver con la revolución y el pueblo que pues estuviera a favor de la causa, resignificando o queriendo unir tanto a villistas como zapatistas, pero bueno, sabemos que esto no se logró del todo, y de hecho, pues el propio Siqueiros atacó a villistas. Vemos la que sigue, este es un telegrama cifrado de 1915, como los que intercambiaba el propio Siqueiros y las otras huestes carrancistas, aquí con el número, me parece que el que más se repite, ay, no recuerdo, es 40 y algo, porque no, después se aumentaron estrellas en la bandera de los Estados Unidos, y hay una hipótesis sólida que pudiese ser el número de estrellas, la relación para Estados Unidos, y precisamente para entender la movilización y la llegada de armamento y parque de guerra, pues que sabemos que era algo común para sostener a las huestes revolucionarias. Vemos la que sigue, esta es importantísima, esta obra de 1918, Siqueiros, y vean cómo firma, Alfaro Siqueiros, no dice David, ahora veremos de dónde viene, firma Alfaro Siqueiros. Él está llegando a Ciudad de México y visita la Catedral Metropolitana, precisamente en el altar, el primero, del Señor del Veneno. Realiza esta obra donde vemos a los soldados carrancistas transfigurándose en caballos. Vean las patas del animal y volviéndose estos personajes, y una relación absolutamente genial de David Alfaro Siqueiros. Acá también vale la pena el hecho de que pues va a pues hacer, formar parte del grupo cultural Zuno. Es un grupo que pues va a tener toda la causa política, y que aquí nace la Escuela Mexicana de Pintura. Es precisamente en este espacio, decía el propio Siqueiros, un anhelo y un impulso de rebeldía surgidos en el México de la Revolución, la equivalencia de la Revolución Mexicana en el campo de la cultura, un movimiento que hace hincapié a la causa social, matriz del objeto del arte de hoy, la primera plataforma crítica, autocrítica en consecuencia, indispensable en lo absoluto para que el mundo del arte pueda avanzar hacia el futuro. Este grupo cultural, Zuno, es el que gestará desde las tropas carrancistas en Guadalajara la Escuela Mexicana de Pintura. No hay más. Y después de la revolución, para los 30, pues veremos que va a tener un autoexilio, va a ser perseguido Alfaro Siqueiros, y se refugiará en Taxco. Ahí se ganará la vida, vemos la que sigue, como fotógrafo, y de ahí este pasaje que lo relatará el propio Siqueiros en Lecumberri, y pues dice así, ¿no? Señor fotógrafo, mi padre quiere que retrate a mi hermanita quien murió ayer. Ella trae puesta su vestido nuevo y luce tan bonita como si estuviese viva. Este es el retrato de Niña Viva, Niña Muerta, una obra
sin parangón, espléndida. Vemos esta relación de la niña viva y niña muerta, entrelazándose las manos, la muerta con más luz, la viva en oscuro de pie sosteniéndola. Una imagen de muerte niña, de un género que tanta entraña pues tiene para el repertorio artístico mexicano. Pero vemos la que sigue y vemos que el soporte es el de como en la anterior, esta también está hecho sobre costal de papas. Y es una de las cuestiones celebérrimas, ¿no? Para entender al personaje. No tiene los recursos. Vean estos picadores de piedra, Tafco, un centro argentífero, está violentándose con la máquina. Vean cómo saca chispas y resulta que no hay nada. Se agotó el filón de plata. ¿A quién le llamaron el colonelazo? Precisamente a Siqueiros, pero no por la Revolución Mexicana. Tendríamos aquí que entender que pues no, es algo muy distinto. Veremos cómo él va a luchar a favor pues de la libertad en España. Pero antes de eso, vamos a ver la que sigue, porque vamos a tener un segundito. Se me adelantan mucho, caray. ¿Y qué recomiendo de biografía para Siqueiros? Quizá La piel y la entraña, ¿no? Pero con bastante ficción, un relato desde Lecumberri que va a ser pues categórico. Eh, eh, la, una obra también periodística, que sin duda recordemos que el propio Siqueiros tiene 11 encarcelamientos, 10 injustificados, uno sí, porque intentó asesinar a León Trotsky, y bueno, pues le concede en uno de esos últimos encierros una larga entrevista a don Julio Scherer García, y pues de ahí saldrá Siqueiros, La piel y la entraña. Pero bueno, aquí vemos que se viaja por América y topa también con Estados Unidos. Ahí es donde realiza El secreto, 1939, antes de seguir con una idea de unir América Latina, y es aquí donde funda un taller, el Experimental Art Workshop, o el taller de arte experimental, donde tendrá Siqueiros como alumno a Jackson Pollock, el maestro expresionista. Le da clases el propio David Alfaro Siqueiros. Ahí empezarán a experimentar el dripping, o la técnica del goteo, el gesto experimental, y es precisamente de esta época que da cuenta pues El secreto. Vemos la que sigue, y aquí ya firmará el coronelazo porque participó en la resistencia en contra de Franco en España. Va a la guerra civil y ahí adquiere Siqueiros el grado de teniente coronel. Por supuesto que Diego Rivera, Orozco y muchos más se burlarán de él, y en sorna le dirán: ay, sí, ahí viene el coronelazo. Y entonces él dirá: sí, me llamaban el coronelazo. Y firmará una obra, Un centauro, fascinante, que es obra de Museo Nacional de Arte, pero aquí pues firma el coronelazo y este desfallecimiento, una patria ultrajada, de nuevo llegando a la patria de Pueblo en Vilo, pues es una matria que ha sido violentada, pero no está muerta, simplemente está desfallecida. Y pues de esos encarcelamientos, pues vemos a el verdugo, vemos la que sigue, y pues sí, aquí adquiere todo el sentido. Bueno, el anterior ahí vemos, no creo que no lo habíamos pasado, pero ahí está el desfallecimiento, que vemos esta mujer, vemos estas líneas experimentales, gloriosas del paisaje. Cuando me dicen es que hay una ruptura completa con el pasado, no, me parece que esa curvilínea del horizonte es propia de Dr. Atl, y aquí el escorzo, pues sí es evidentemente cuasi expresionista siqueiriano. Y la que sigue es el encerramiento
que tendrá en Lecumberri para el 62, una imagen apoteósica de, aquí podría ser también una representación del tapado, nunca los sabemos del todo porque no estaba el Quesada, pero más bien es justamente el verdugo que tiene estas manos manchadas de sangre, pero también nos arroja a nosotros a la celda, a las vejaciones del Palacio Negro de Lecumberri, de la penitenciaría, les digo, 11 veces encarcelado, y la luz del fondo. Vemos la que sigue. Este es un estudio de perspectiva para la escultopintura, parte de escultura, parte de pintura. No le basta, y porque Lecumberri no podía, digamos, usar todos los elementos, y él está experimentando con piroxilina, es decir, con laca automotiva. No puede usar otros elementos. ¿Se acuerdan de esto que les decía de la experimentación de materiales? Y aquí, bueno, pues vemos un boceto para esta parte de pintura y escultura del edificio de rectoría de Ciudad Universitaria, uno de los últimos en sumarse al proyecto de rectoría de CEU, y es el pueblo a la universidad al pueblo, por una cultura nuevo humanista de profundidad universal. Observen cómo los estudiantes están entregando un libro a la sociedad, pero en realidad lo que importa son del lado derecho estos obreros que están construyendo el edificio de rectoría, y finalmente el sueño universitario, la consolidación de las clases medias educadas. Vean esa pequeña figura abajo ahí justo nos está señalando Sol, vemos la que sigue, la tenemos aquí un poquito más grande. ¿Y quién es este personaje? Bueno, pues vemos la que sigue, el propio David Alfaro Siqueiros, viendo la dimensión del proyecto para entender la que sigue, pues la obra final, la escultopintura, una de las obras más dañadas siempre en las manifestaciones, cualquiera que éstas sean, que dan cita en Ciudad Universitaria, y ha sido múltiples veces restaurada. Vale la pena acotar que el nombre de David se lo da a Graciela Amador en su viaje, el viaje de Siqueiros hacia Sudamérica, viaja a Chile y ahí y Argentina. Y entonces, pues su mujer, Graciela Amador, le dirá que es tan guapo, que es tan bien parecido, que se parece al David de Miguel Ángel. Quizá también por él ser de ascendencia judía, descendencia, pero judía, de los Feldman, por su madre, y pues tener el nombre José de Jesús, pues no querría alejarse de él. Y bueno, David tiene una doble discurso en ese sentido: alejarse del José de Jesús y pues acercarse a la beldad del propio Miguel Ángel Buonarroti. Y vemos pues esta relación con la que sigue, por favor, el mural del el castillo de Chapultepec, del porfirismo a la revolución. Lo empieza, pero es encarcelado y lo completará mucho tiempo después. Aquí vemos el título, me parece más que elocuente: el padre de la primera víctima de la huelga de Cananea. Y es que efectivamente encontramos esta relación con el padre de la víctima. Vemos la que sigue. ¿Quién es la primera víctima? No lo sabemos, no importa eso. Es entender que es un símbolo, una relación simbólica con ello. Y aquí, pues el mural completo donde vemos esta bandera sostenida, vemos a los personajes, vemos a la víctima, vemos ese escorzo, y pues entender a otro personaje, y con esto terminar con esta sección, las fuerzas zapatistas. Vemos la que sigue. También los zapatistas acuñaron sus propios numismas. Aquí vemos la moneda de 2 pesos, y que representa pues uno de los ejemplos también bellos de la numismática mexicana, con las montañas, el sol y la suriana, ¿no? Es la surianita o la suriana, como se le conoce a esta moneda de 1915. Pero bueno, la fuerza revolucionaria
a pesar de él estar en contra de Siqueiros, de los villistas, siempre enalteció a la fuerza zapatista. Vemos la que sigue, esta obra realizada en Lecumberri, tiene este caballo que tiene atorado un grito, parece humanizado, la garganta, esta transparencia de los ojos, ese azul intenso, petróleo del fondo, y entender pues la que sigue, cómo está representando a el propio Zapata en el mural. Vean cómo lo ha puesto con sombrero rojo entre la multitud, pero vemos la que sigue, a este personaje le pone Zapata. Esta es una obra no de Museo Sumaya, sino de la colección de Carrillo Gil. Pues y Álvaro T. Carrillo Gil, gran coleccionista mecenas, pues tiene este ejercicio del caballo, porque vemos cómo acaba ese jinete de la revolución. La que sigue, por favor. Justo es esta la imagen portentosa. Allá en el mural del castillo de nuestro Museo Nacional de Historia aparece la revolución frenada. Vean ese gesto tenso, está detenido y hay una movilidad. Sin embargo, en una obra que tenemos expuesta en el vestíbulo de Museo Sumaya en Plaza Carso, pues aparece este Zapata. Vean la fuerza, vean la contundencia, vean ese ejercicio más del futurismo italiano, pero con este personaje que aquí sí le llama Zapata, como en la obra de Carrillo Gil. En el castillo le llamará la revolución frenada, pero es una relación compleja, audaz, realmente extraordinaria. Vemos la que sigue de lo que llevará al mural más grande del mundo hasta la fecha, el proyecto del Poliforum Cultural, ¿no? Un dodecaedro y esta marcha de la humanidad hacia el cosmos, pero se nos olvida el apellido de la obra, miseria y ciencia. El hombre llegando a la luna y la abyección de tener hambre en la tierra, ¿no? Esa dicotomía que sentimos hasta la fecha. Y por último, entender a José Clemente Orozco. Es de quien menos tenemos obra en Museo Sumaya, pero esta primera es espectacular. Que si podemos regresar al... Déjennos acabar y ahorita regresamos, porque si no, no vamos a terminar. Es una oportunidad de ver esta obra de El paisaje con tres mujeres y maguey. Vean la contundencia de estas mujeres que están llevando, pareciera, están saliendo de sepultar a un personaje, a uno de los suyos. Vean esta relación con la tierra, con el maguey, con la entraña, pero vean cómo estas raíces tienen fuego vivo, ahí lo podemos percibir. Ahí tenemos esta relación también con el pulque, con el mezcal, con el propio tequila, pero más allá de esto, con la tierra como cuna. Vamos a la tierra y regresaremos a ella por más oscuro que sea el cielo. El propio Orozco también, por supuesto, viajó a Nueva York. No podría ser de otra manera porque Nueva York ya era ya era propio de pues la capital cultural de Occidente. Y es en ese sentido que vemos el elevado. Aquí precisamente el tren, subway, ¿cómo se llama? El metro, perdón, aquí el tren cómo va hacia arriba, cómo tiene estas estructuras, cómo crea esos gestos, y vean cómo hay una analogía entre el elevado y el pueblo que será propio de los murales que contemplemos para la preparatoria nacional. Y es aquí el pueblo. Vean esta obra, cómo juega con estos rojos, con estos azules, y tiene toda la calidad del propio artista, y entender el recelo de Rosana, en la que sigue una mujer ultrajada. Vean lo denso de esta mirada, o ver la monotonía de la sociedad que simplemente está expectando a lo que acontece, que no hay más, que no hay un sentido
de compromiso, porque cualquier noticia la vemos desde nuestra trinchera cómodos, como es el caso de la siguiente obra, Las hileras de hombres sentados. No es esta la relación de no nos comprometemos con nada ni con nadie. Cuando podemos evadirnos, no nos evadimos. Y vemos la que sigue con esta fantasía de busto de mujer. Espectros, somos nuestros fantasmas. Cuando alguien muere, pues no muere del todo, se embiste esta relación de espectral y asumimos la pérdida y son nuestros muertos. Por eso lo fuerte de no encontrar un cuerpo, lo fuerte de nuestras y nuestros desaparecidos, entender que somos parte de cargar estas esencias y por eso pues no poder salir adelante cuando no podamos garantizar la protección de nuestros congéneres, de nuestros vecinos, de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Y por último, para concluir, un teúl, regresar a esa imagen de los 500 años de la conquista de México que conmemoramos este año y quizá mal conmemoramos este año. No minimicemos de dónde venimos. Vean esta fuerza del teúl, del propio soldado que participa de las huestes de Cortés y entender la furia, entender el sacrificio, entender ese pasado mesoamericano pero resignificado ante la luz de la Revolución Mexicana. Una revolución pintada, una revolución combatida directamente desde el campo de batalla, como en el caso de Siqueiros y poco de Orozco, pero entendiendo lo que estaba sucediendo en la realidad. Por eso los críticos enaltecen la figura de Orozco por lo refinado, pero lo puntual y simbólico de sus obras, y sin duda esos llamados tres grandes logran hacer de nuestra Revolución Mexicana una vehemente bandera de hacernos copartícipes de esa lucha que nos lleva a entender que es una lucha de todas y de todos, que esa herida no ha cerrado, pero que entre todos podemos edificar una mejor realidad. Nada sencillo, pero busquemos después de la tragedia y de la muerte la reconciliación efectivamente con manos manchadas de sangre, con pies estampados en la tierra húmeda por esa sangre de mujeres y de hombres que han muerto. Hoy, ante la abyección de lo que implica la tragedia de el narcotráfico, pero también de la abyección que plantea los feminicidios, que tiene que ver también en muchos sentidos con migraciones y cómo abrazamos a nuestros hermanos centroamericanos en una lucha por tener una mejor realidad, por alcanzar esto. Y decía Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra. Pero ¿quiénes somos nosotros y cuál es esta ruta? No podemos dejar de ver que hay muchas rutas, que no es unívoco el caso y que necesitamos de ello. Necesitamos más rutas y necesitamos ser mucho más conciliatorios con este sentido y ver los pasos andados de la historia para entendernos mucho mejor como sociedades del siglo XXI. Ahora sí puedes regresar sola a la imagen que nos estaba pidiendo, no vi quién, Elizabeth, de Siqueiros ante el mural de Rectoría. Dice Juan Carlos, Siqueiros, no puedo abrir el enlace aquí, perdóname Juan Carlos, no sé qué es, pero nos dice su mensaje, la ruta de Siqueiros, etapas en su obra mural. Guillermina Guadarrama Peña, a mí de Guillermina me cae perfecto, pero tampoco me parece una biografía cabal de David Alfaro Siqueiros. Me parece que
que habría que escribirla. Es un personaje, ni con toda la obra que tiene Raquel Tibol, en muchos de sus artículos periodísticos nos da muchos trazos de Siqueiros, pero no es una biografía. Se tiene que ver mucho más con la obra plástica. Y bueno, pues si queremos escuchar a Siqueiros, pues leamos mucho, escribió muchísimo, cómo se hace una obra mural, en fin, hay mucha obra que escribió el propio David Alfaro Siqueiros. Sé que nos pasamos un poco del tiempo, pero empezamos después. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias, Eugenia, por tu comentario. La intención, pues, es acercarnos al arte, pero con estas perspectivas, darle un sentido como que la Revolución Mexicana se pinta, pero no sé, a veces se endulcora el pasaje porque creemos que son una traducción de lo que pasó en el campo de batalla y no es así. Es una resignificación propia, con muchas aristas, a veces, pues sí, de alguna forma suavizada y a veces enardecida hacia un grupo u otra facción, porque de nuevo, son muchas visitas las que nos lleva las propias revoluciones que hoy conocemos bajo el gran paraguas de Revolución Mexicana, pero son muchas obras. Nos dicen, hay muchos comentarios muy lindos, muchas gracias. ¿Qué hay de las mujeres artistas en esta etapa? Es un tema pendiente, de verdad es un tema pendiente. Hay pocas mujeres que están tomando el pincel, más bien son postrevolucionarias y vamos a encontrar ahí sí, después de las escuelas al aire libre, a muchísimas mujeres, ¿no? Encontramos también a extranjeras que se han avecindado en México, como eh, 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 la propia Angelina Beloff, que fue la primera esposa de Diego Rivera, Costa, en fin, Gravegood, y después vendrán ya muchas más, pero efectivamente, sí, son muchas. Hay pocas mujeres en esta etapa que le estoy marcando inicial. Después vendrán muchísimas más. Eh, de nuevo, coincido, se cae en una épica aséptica, pero que no acerca de las dificultades y desigualdades contemporáneas. Pues entonces está en nuestra responsabilidad matizar cuál es el papel de la propia revolución, pero también del propio arte de la revolución. México sin duda vivió una cima extraordinaria en la Revolución Mexicana, pero hay muchos más artistas, hombres y mujeres después de ella. No nada más aplaudemos esto y quizá es tiempo de voltear a ver a nuestros creadores de ahora, no nada más a los del centenario, pero a propósito de ello, para terminar, pues invitarlos a que vean dos exposiciones que son cabales, pues muy cerca una de la otra, la de 100 años de Pedro Coronel en Bellas Artes y 100 años de Héctor Javier en el Museo Nacional de Arte. Son de estos otros artistas de la siguiente generación que a veces necesitamos ver con mayor claridad, mayor atención y también valorar lo que está aconteciendo ahora. De verdad que a nombre de la Universidad Anáhuac, del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim y del propio Museo Sumaya, agradecerles estas sesiones, que podamos seguir el año entrante pues en nuevas formas de entendernos a través de nuestra historia y por supuesto que pues desearles que este fin de ciclo 21 les traiga parabienes y que con nuevas fuerzas nos podamos reencontrar en un muy positivo 2022. Necesitamos todavía guardar distancia, utilizar correctamente el cubrebocas y de verdad que garantizar el uso responsable del espacio público, pero pues esperemos que podamos encontrarnos el año entrante. Muchísimas gracias a todos por atender este ciclo y sin duda el compromiso desde las tres instituciones pues es continuar en largo aliento en el año entrante. Y los esperamos. Muchas gracias a todas, a todos. Hasta pronto.
Muchas gracias, Alfonso, y como dices, los esperamos en las próximas actividades del Centro de Estudios de Historia de México. Feliz año 2022 para todos y estamos en contacto. Muchas gracias, Alfonso.